Y para conversar sobre este tema vamos a tener una entrevista con el analista político Marcelo Spinell. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Geomundo. Hola Jorge, muy buenas noches. Un cordial saludo a ti y a tu distinguida audiencia. Marcelo, ¿cuál es la situación política del presidente Daniel Noboa a casi 10 meses de su toma de posesión? Bueno, sin duda que el presidente de la República, como bien mencionabas en la antesala de la entrevista, encabeza la intención de voto, pero existen una serie de factores que podrían complicar su popularidad, su legitimidad, su aceptación de cara a las elecciones de febrero próximo. La inseguridad sigue siendo un problema en el país. Estamos a puertas de que se ponga ya en evidencia la crisis energética. Se anunció ya un corte de energía para este próximo día miércoles, con un consecuente toque de queda aplicable en todo el territorio nacional, así como también la situación económica del país no ha mejorado. Yo creo que estos factores pues, podrían ser decidores de cara a febrero próximo dentro de la contienda electoral. Marcelo, hablabas de la situación energética, incluso entiendo que ya se ha tomado la decisión de que hayan cortes de energía en los próximos días. ¿Cuál es la base de esta situación crítica en materia energética? ¿Por qué se están teniendo que decretar estos cortes? ¿Cuáles son las causas de fondo? Bueno, la crisis energética no es algo reciente, eso es algo que se ha venido arrastrando desde hace varios meses atrás. Se ha puesto en una mayor evidencia durante los últimos meses. La responsabilidad recae en una falta de mantenimiento, sin duda, a las distintas fuentes de generación hidroeléctrica del país. Existen también varios cuestionamientos a las construcciones de las represas realizadas en los últimos 10 años que no están generando toda la energía que ofrecieron generar en su momento y sin duda pues el factor medioambiental que también ha afectado al país. No existen lluvias, existe una amplia sequía y por ende la generación eléctrica no satisface la demanda nacional. Actualmente pues estamos dependiendo de barcazas que generan energía en el Golfo de Guayaquil y esta generación nos ayuda a suplementar de una u otra manera la demanda y pues también esto se ha acrecentado en razón de que Colombia ya no está vendiendo energía a Ecuador y pues esto simplemente ha agravado la crisis nacional. Marcelo, volviendo a la cuestión política, quisiera saber cuál es tu opinión con respecto a las próximas elecciones. ¿Cómo ves la posición del correísmo de cara al futuro proceso electoral? ¿O ves que hay otros partidos de otros espectros políticos que puedan disputarle en términos más duros la elección al presidente Noboa? Bueno, creo que es importante para tu audiencia indicarles que este será el proceso electoral en el que probablemente tengamos la mayor cantidad de candidatos en la historia. Se han registrado al menos 16 binomios posiblemente que aparezcan en las papeletas. Hasta el 2 de octubre sabremos si es que logran inscribir o no sus candidaturas. En el caso de que esto se concrete, pues podemos evidenciar cómo estará el fraccionamiento del voto en Ecuador. Sin embargo, pues existen dos corrientes político-ideológicas que probablemente sean las que llegan mejor paradas para este proceso electoral. Por un lado es el correísmo, es el partido que pues trata de llevar a la papeleta y al gobierno los ideales de Rafael Correa, que en su momento se identificó como el socialismo del siglo XXI, y por otro lado el gobierno, el oficialismo. El correísmo decidió repetir candidatura con Luisa González, que fue la candidata que perdió la elección frente a Daniel Noboa el año anterior. Y pues esta apuesta lo que busca es nuevamente tratar de ratificar que es la persona ungida por Rafael Correa. Es quien le ha otorgado confianza a Rafael Correa. ¿Y por qué te digo esto? Porque dentro de este proceso electoral se ha evidenciado ya la existencia de correísmos. Muchos miembros del partido del expresidente Rafael Correa, pues no contentos con esta designación, pues han decidido pues optar por otras bancadas, por otras organizaciones políticas que podrían o no patrocinar, en este caso, su candidatura. Vemos también la posibilidad de que existan otros dos candidatos que relativamente están posicionados en opinión pública. El uno es Jan Topic, que fue candidato también en la elección anticipada pasada. Es un candidato que en esta ocasión ya no va con el partido conservador, que es el Partido Social Cristiano, sino que ha obtenido el auspicio de otra organización denominada Suma. Jan Topic es alguien que tiene un discurso securitista muy enfocado en la intervención del Estado a controlar pues, el problema de inseguridad. Y por otro lado, otro de los candidatos que está posicionado en la opinión pública es Henry Cucalón,
exministro del presidente Guillermo Lasso, y que también está siendo auspiciado por el partido político Construye, que es quien trabajó en alianza con el expresidente Lenín Moreno. Creo que estos cuatro candidatos son los que de una u otra manera llegan mejor posicionados en el conocimiento ciudadano, pero como sucede en todas las elecciones de nuestro continente, pues no sabremos cómo se decantará todo, sino hasta el final, el día de la elección. Marcelo, según la Constitución ecuatoriana, ¿cuándo tendría que apartarse del cargo el presidente Daniel Noboa para poder participar en la ley electoral? ¿Y qué sucedería con Verónica Abad en ese supuesto? Bueno, Daniel Noboa tendría que apartarse del cargo en el momento en el cual inicie la campaña electoral, esto es decir, en el mes de enero próximo. Hasta el momento, pues, esta situación genera mucha polémica en el país, en razón de que nuestra constitución es clara, e indica que tiene que encargar el poder a la vicepresidenta. Como tú sabes, y la audiencia ha escuchado, existe una mala relación entre el presidente y la vicepresidenta de la República, hasta el punto en el cual, durante los primeros días del gobierno de Daniel Noboa, la vicepresidenta fue enviada con una misión especial a Israel dentro del conflicto con Palestina, pues y actualmente se está discutiendo una posible sanción administrativa a la vicepresidenta de la República por incumplir con una orden presidencial que era trasladarse a Turquía para nuevamente pues cumplir con disposiciones presidenciales. Habrá que ver cómo se decanta esto, realmente el escenario es muy incierto, no sabemos si es que el presidente de la República va a encargar o no el poder a la vicepresidenta o si es que la vicepresidenta será destituida antes de que suceda esto. Creo que estos meses habrá que prestarles mucha atención para ver qué es lo que sucede con este proceso. Pero digamos, ¿qué instancia estaría a cargo de resolver este tema? ¿Es la Corte Constitucional o la Corte Suprema? En este caso no es la Corte Constitucional, hacer un proceso netamente administrativo está en cargo del Ministerio de Relaciones Laborales, pero claramente se podrían interponer una serie de recursos en el ámbito judicial para que sea el ámbito judicial, a través de una resolución, de una sentencia de un juez, quien determine si esta destitución es legal o es ilegal. Yo creo que el escenario es bastante complejo. ¿Por qué? Porque también es algo que no hemos pasado nosotros dentro de nuestra historia republicana y que pone en evidencia que existe pues un gran resentimiento por parte del presidente con la vicepresidenta que no se ha logrado resolver y que también está poniendo en jaque a nuestro sistema normativo electoral, hacer una situación nueva, no normada, en el caso de que esto suceda. La Constitución es clara respecto al reemplazo, pero esta serie de discusiones, de afrentas, de procesos administrativos, pues plantea este nuevo escenario, ¿no? Que a la larga, día a día, ha ido cambiando. Recordemos también que la vicepresidenta Abad ha interpuesto una denuncia por infracción electoral por violencia política de género en contra del presidente de la República y en contra de otros ministros, que lo que busca es la sanción y posible destitución de la autoridad presidencial y los ministros involucrados en este proceso. Entonces, es una, ¿qué te puedo decir? Es un proceso que también está debilitando la credibilidad de los ciudadanos en la institucionalidad pública y en la figura del presidente y de la vicepresidenta. Marcelo, pasando a otro tema, el presidente Noboa ha señalado que él estaría a favor de que puedan haber bases extranjeras en el Ecuador, pero esto requeriría una reforma constitucional. Ya ha habido bases extranjeras en el suelo ecuatoriano, recuerdo por ejemplo la base de Manta que estaba en manos de los estadounidenses. Pero, ¿por qué él está instalando este tema en la agenda pública nuevamente? Porque estamos en proceso electoral, ya comienza la campaña, estamos dentro de esta pre-campaña en la cual vamos a escuchar una serie de ofrecimientos por parte del gobierno, una serie de posiciones políticas de cara a aumentar su legitimidad y credibilidad. Recordemos también que en días anteriores el presidente de la República anunció que ciertos ciudadanos no van a pagar la factura de la luz eléctrica en razón de los cortes que se podrían realizar con ciertas condiciones. Entonces veamos cómo entramos en un proceso de campaña electoral, populismo, posible demagogia de cara a posicionar al presidente de la República. Lo que tú dices es cierto. Hasta antes del año 2009, en el cual entró en vigencia nuestra Constitución, teníamos una disposición constitucional que permitía la existencia de bases militares extranjeras. Específicamente, pues dentro del cambio constitucional promovido por el socialismo del siglo XXI, bajo el concepto o bajo la prerrogativa de defender la soberanía, pues ya no tenemos bases extranjeras y el presidente de la República, en un mensaje anunciado el día de hoy, mencionó que
esta falsa defensa de la soberanía, a su criterio, coincidía con una falta de voluntad política para poder permitir que las bases extranjeras ayuden al combate a la inseguridad, sobre todo la relacionada al crimen organizado transnacional. En ese sentido, pues presentará este proceso de modificación constitucional que requiere un proceso largo. Este proceso largo implica que el proyecto de modificación constitucional sea primero pues avalado por la Corte Constitucional, aprobado por la Asamblea Nacional y que después sea aprobado por la ciudadanía en las elecciones. Entonces, es probable que en las elecciones de febrero próximo, habrá que calcular los tiempos, los ecuatorianos también tengamos que reafirmar en las urnas si es que estamos de acuerdo o no con el retorno de bases extranjeras militares al país. Y veamos cómo esto puede entrar dentro de la narrativa del presidente en su campaña. Bueno, habría que ver también qué potencia extranjera podría estar interesada en ir a una zona crítica en términos de seguridad para colaborar en combatir al crimen, ¿no? O sea, digamos que, desde un punto de vista estratégico, para grandes potencias tener bases militares pues tiene sentido porque facilita el proyectar poder, pero si eso implica también tener que asumir responsabilidades de seguridad adicionales que podrían comprometer la seguridad de su propio personal, pues habría que ver si esto es viable para ellos, ¿no? Yo creo que es complejo porque, a ver, mira, una cosa era la base de Manta en el año 2007, 2008, en la cual pues Ecuador era conocido como un país que era parte de las rutas del narcotráfico. Ahora se dice que el 80% de la cocaína a nivel mundial sale por Ecuador. El crimen organizado y sus unidades de negocio pues han ido ya mucho más allá del tráfico de sustancias ilícitas, sino que está prometido también en temas referentes a minería ilegal, trata y tráfico de personas, tala de madera ilegal, venta de animales exóticos. Entonces, una serie de situaciones que están sucediendo en el territorio ecuatoriano y habrá que ver si es que, como tú bien dices, las lógicas de intervención de una nación extranjera en una base militar quiera tal vez sean ser similares a las que existen en Colombia, porque la situación ahora es diferente. Entonces, también esto creo que dice mucho de el tipo de relaciones que quiere tener a nivel internacional probablemente Daniel Noboa. Tal vez esto quiera hacer un acercamiento al gobierno norteamericano y alejarse nuevamente de la influencia de China en Ecuador. Tal vez esto sea una respuesta a la preocupación de la Unión Europea en la que tras la firma del Tratado de Preferencias Arancelarias no solo aumentó la exportación de productos ecuatorianos, sino también aumentó la llegada de barcos, contenedores contaminados con drogas a los puertos europeos. Entonces, la situación de Ecuador tiene que ser vista desde distintas aristas de cara a entender este pronunciamiento del presidente de la República. No, y seguramente desde el correísmo pues habrá toda una estrategia de contranarrativa y se dirá que pues cualquier intento de instalar una base extranjera pues atentará contra la soberanía. Seguramente esto lo escucharemos en la campaña. Pero Marcelo, muchas gracias por haber estado en el programa. Fue muy interesante conversar contigo. Ha sido un gusto, Jorge. Un saludo. Ha sido Marcelo Espinel, analista político desde Ecuador. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en el programa.